Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a este hermoso espacio que es Sé Vos con Vos. Hoy vamos a estar dialogando con la queridísima Nati Reinero, que ya los vamos a estar uniendo con ella, de los procesos personales. Va a estar hablando mucho de los ciclos del acompañamiento a la mujer. Así que bueno, muchísimas gracias a todos que se están uniendo. Muchísimas gracias a los que se van a estar uniendo en un ratito seguramente. Si aquellos que nos escuchan bien, le agradecemos que nos vayan haciendo saber si está saliendo todo correctamente. Ahí lo vamos a estar uniendo con, con Nati, a ver si está atenta. A ver si se une. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos van acompañando en este vivo. Así que si nos escuchan en un ratito, a ver, me dice que Nati no se puede unir. A ver si la vamos a acompañar, a enviar nuevamente la solicitud. A ver si ahora sí la deja unirse. A ver. Ahora sí. Nati, ¿cómo va? Hola, ¿Todo bien? bien, bien. Vamos a ver cómo está lo de la cámara. Ah, Tiene que estar al revés. dale Ay, a derecho. ver, sí. Ay, verá, déjame ver. Ahí salgo y vuelvo a entrar. Bueno, bueno, como da tranqui, no hay problema. Bueno, mientras tanto, la gente que se va uniendo al vivo, les vamos contando que estos procesos, estos acompañamientos, lo hacemos a través de también, no solo en Instagram, sino también en el programa en la radio, todos los jueves a partir de las 18. Son procesos donde vamos invitando a las personas que se unan, que también no solo yo les haga las preguntas, sino también si ustedes quieren hacer preguntas, sumando con las preguntas, a ver si la aceptamos. A ver ahora cómo está Nati. A ver, ahí está. Ahora Ahora sí. sí. Ahora sí, Nati. Fantástico. Bueno, muy bien. Vamos a buscar un topecito para darle una inclinación. Ahí está. Creo que quedó fantástico. Bueno, Nati, Bien. ahí está Bueno, mejor. muchas gracias. Ahí estamos, por la invitación. Muchas gracias. A vos, muchísimas gracias por haberte unido. ¿Me estás escuchando bien ahí? Sí, sí, se te escucha clarísimo. Muy bien. Perfecto, yo también te escucho clarito a vos. ¿Cómo está, Nati? ¿Cómo anda tu día? Bien. Está hermoso a pesar del fresco de estas latitudes. Bendecida acá con un fueguito cerca, con comidita rica, re bien, bien el día. Ahí. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, Nati, ¿te parece que te lea un fragmento para que vayamos comenzando? Sí, claro. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Ciegos con Vos, un espacio donde abrimos el corazón para compartir historias, saberes y herramientas para reconectar con nuestra esencia. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de escuchar los ritmos de nuestro cuerpo y honrar ciclos y recuperar conocimientos que que desde mucho tiempo tuvieron silenciado. Hoy nos acompaña Natalia Cafarati Reinero, duola, bióloga, reikista y acompañante de salud clínica
a través de su proyecto Ecos de Pluma. Salud Clínica, Medicina Textil, acompaña de manera integral a las personas en diferentes etapas de la vida, desde la primera menstruación, gestación y el parto, y hasta la perimenopausia y la menopausia. Además, promueve una mirada consciente, amorosa del cuerpo a través de los talleres y encuentros grupales y propuestas desde Medicina Textil, que nos invitan a observar y comprender nuestros flujos de una manera más saludable. Bienvenida, Nati. Muchas gracias por tomar el tiempo, por aceptarnos, por sumarte esta hermosa manera también de acompañar, que como les contaba también antes de que te unieras, que no solo lo hacemos en la radio, sino también le hemos sumado esta parte de los vivos acá en Instagram. Bárbaro, muchas gracias. Un montón de presentación. Vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, bien, te pido un segundo que estoy aquí solita y soy la humana de un perrito que está queriendo salir ahora. Ahí va. Bueno, genial. Mientras tanto, nosotros vamos preparando para comenzar con las preguntas. Hay un tiempito largo para acompañarlos y bueno, va a haber muchas preguntas para que Nati nos pueda comentar. Aquí estamos, ya salió el name. Bien. Bueno, Nati. Sí, ¿querés que comencemos con las preguntas? Sí, con lo que guste. Sí, es un recorrido. La verdad que definirme es algo que siempre me exige un ratito de pensarme en todas mis etapas, en todas quienes soy yo, ¿no? A lo largo de mi vida. Y bueno, hoy el ser dula es lo que más me nace al compartir. Bueno, para comenzar, ¿quién es Natalia? Natalia es un ser humano, una humana, así es un intento de construirme en ser humana. Simplemente, no creo en que una circunstancia, un título nos defina. Creo sí que nos define la esencia, que nos define nuestro propósito de vida, que nos define nuestras relaciones, ¿no? Esto de cómo es el entorno en el que estamos caminando. Yo simplemente soy un ser en este desafío de ser humana, de aprendiz de esta madre tierra. Uh-huh. ¿Y cómo comenzó el camino como doula y acompañante de salud clínica? Sí, salud cíclica. Cíclica, perdón. Cíclica, sí, salud. Ya me van a venir los médicos acá a agarrar, no soy terapeuta en el sentido clínico, para nada. Yo creo que el ser dula nació cuando de alguna forma quien era yo, que una mujer cuando gesta y pare, sufre en el sentido no de sufrimiento, sino que ocurre una transformación muy profunda. Y es necesaria una apertura para dejarse acompañar, para aprender a recibir, y en ese acompañarme a la despedida de quién era yo en ese antes y a esa bienvenida de quién era yo en esa renovación, nace este oficio, nace y es recordado, porque también yo creo que todo lo que todos tenemos y compartimos y hacemos, ya lo traemos. En el andar lo vamos recordando. Entonces ocurre este recordar de cuál es mi maestría, de cuál es mi propósito en el camino, y ahí mis acciones van a en ese sentido, ¿no? En el acompañar mujeres y personas que están en estos procesos de transformación de la salud, de lo que hace la salud sexual y reproductiva. A eso yo le llamo la salud cíclica. Uh-huh.
que no son para reproducirse. Claro. Son altas. No toda la salud siempre es para reproducirse. A veces hay mujeres, hay seres que no quieren reproducirse. Entonces, bueno, somos seres recorrido y en el aprender y el ñoñar entre libros y en la academia, ¿no? En los cursos, en la carrera de biología, algo me llevo y me camina conmigo, que es esta mirada sistémica del todo, ¿sí? Sí, más academicista, pero todo, el todo, así como es, somos un fractal dentro de un fractal, así como una célula se comunica con la célula de al lado y sustancias y recibe mensajes y da mensajes, todo ese funcionamiento que tiene cada una de las células que componen nuestros tejidos, nuestro ser, así somos nosotros como seres, somos grandes células tratando de comunicarnos con quien tenemos al lado, porque a veces es el desafío comunicarnos y recibiendo y entregando, intercambiando. Entonces esa mirada sistémica y esa mirada de, del todo es lo que me aporta, ¿no? Esa parte del recorrido. Claro. Muy interesante escucharte porque muchas veces actuamos nomás y no miramos todo lo que hay atrás y todo lo que hay adentro. Uh-huh. Exacto, Bien, sí, sí. para ir sabiendo un poquito más y entrando profundamente, muchas es que me preguntaron y también me consultaron qué significaba la palabra duala, porque es no tiene, no comprendemos el significado o no lo hemos sentido nunca casi. ¿Cuál es el Sí. rol de una duola y qué tipo de acompañamiento brinda? Ay, qué buena esa pregunta. Y de paso aprovecho a responderte eso que me preguntaste, Ando, de cómo era que llegué a ser dula, y te conté una parte y después la otra no. Una dula es una mujer que acompaña a, a otra mujer o en su transformación, ¿no? Y la mayor transformación de una mujer es esa gestación, porque se te transforma el cuerpo, se te transforma el espíritu y se transforma y crece un ser dentro tuyo. Y uno tiene que ir caminando hacia ese momento sin un manual, sin un libro. Y hoy, en esta actualidad, sin esta comunidad o esta tribu en donde nos era cotidiano el nacer. Claro, exactamente. Hoy está como esta tendencia, ¿no?, de la familia biparental o muchas veces en la actualidad monoparental al cuidado de todo un ser. Y para criar y educar a los niños hace falta toda una tribu. Eso lo dicen muchísimas sabias y sabios. Entonces tenemos un gran desafío. Una dula es eso, es una mujer que acompaña y que está para atestiguar esa transformación. Es una escucha y comparte información validada, información que le va a poder ser útil a esta mujer poder tomar las decisiones que la van a hacer protagonista de su gestación y de su parto y de su puerperio. Yo tengo este recuerdo, ¿no? Y esta sensación de un montón de claridades, justamente en este nacer medula a mí mismo, en esto que te decía, en mi primer gestación consciente, porque fue un trabajo para prepararme en un parto planificado en domicilio, junto a una partera. Entonces, en ese camino, uno, por supuesto, que tiene muchas preguntas y muchas dudas y muchos miedos. Claro. La labor fue bucear en todos esos miedos y en todas esas preguntas que me surgían para poder llegar a ese momento y abrirme a la vida y al parto, ¿no? Y fue maravilloso. Entonces, eso hace una dula, acompaña con la escucha y con información y con los instrumentos que la mujer necesite para que ella vaya caminando su transformación, siendo protagonista y pudiendo tomar sus propias decisiones. No soy una consejera, una dula no es que aconseja, una dula comparte el panorama, el abanico de panorama, y la mujer es quien decide. Es como un recordatorio de que no, recuerda que vos tenés el poder de decisión. Claro. Estás
podrían ser tus opciones, ¿no? Eso hace. Un acompañamiento, un Es acompañamiento una compañía, consciente. exactamente. Y bueno, con todos los instrumentos, ¿no? A través de la palabra, a través de los masajes, de masajes con rebozo, a través del canto, de la escritura, de la ronda, de la danza. En mi camino, bueno, he danzado bastante, un montón de músicas populares y músicas de comparsa y callejeras y tradicionales y hay una característica que también me ha acompañado muchísimo, ya que también tuve la oportunidad de danzar gestando, es que todas las culturas, o bien muchas de las que yo conozco, no sé si todas la verdad, tienen distintos movimientos y conexiones con la tierra y movimientos con la pelvis para poder facilitar ese trance que es intenso en la apertura hacia caminar al parto. Entonces hizo todos estos instrumentos, estas herramientas para compartirlo y para que las mujeres puedan encontrarse con ese cuerpo que va creciendo, que va cambiando semana a semana, que va siendo cada vez más distinto al recuerdo, porque el espejo nos devuelve a alguien que no es la foto que teníamos hace unos meses, Ujú. y la percepción de la gravedad no es la misma, entonces esa es una de las formas en que acompañan, ¿no? A través de que la persona en la danza pueda ir registrando su cuerpo y a la vez ir acompasando con la cadera y los movimientos que va a suceder, que es la apertura que nazca para criatura humana, es como dice Casilania, una gran escritora. Claro, aparte la música tiene ese poder tan mágico que es un ritmo único que el cuerpo, además de ser energía, también es de fluir, cómo uno fluye con la música. Exactamente, exactamente. Con una selección de melodías y de temas, eh, no solo a través del movimiento, el cuerpo encuentra y recuerda las posiciones de goce, las posiciones cómodas, las posiciones más desafiantes, o encuentra, mira, si hago esto, mira que tenía esta molestia acá, ¿no? Cierto que Sí, tengo esta contractura, haciéndose como un escaneo, sino que además de la música cantada, tenemos el canto medicina, que es una expresión que a través de las palabras, de los sonidos vocales, las vibraciones, va teniendo efecto en todos nuestros cuerpos sutiles. ujú, Entonces, eh, bueno, es una magia también el acompañamiento de esta forma. claro, Y también nos trae alegría al corazón. Y no hay sí. nada más positivo y favorable para un buen parto que una buena risa. Claro, además lo liberador que es, lo liberador y poderoso que es de todo lo que genera, ¿no? Ay, sí, 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 es fundamental. Bueno, teníamos acá compartirte, si bien teníamos la semana pasada previsto el encuentro, Sí, bueno, tuvimos que posponerlo porque justamente tuvimos un acompañamiento de un parto planificado en casa que estábamos observando y siguiendo. Y bueno, fue maravilloso. Y decirte eso, que fue movimiento, que fueron cantos vibracionales, o sea, es un entorno, es un honor cada vez que tenemos la oportunidad de estar en estas escenas, en esos momentos de intimidad de la familia. Junto a la partera decimos esto, es un honor, gracias por invitarnos a esta ceremonia, sí. eh, porque es, Una nueva es vida. un milagro, una belleza a testimoniar y poder contribuir un poquito al proceso que lo hace la mamá y lo hace el bebé desde adentro, Ujú, para abrirse a este claro. y nos comparte un poquito de ese brillo de luz, nos salpica así un poquito de brillo de luz cuando nacen cada vez. Sí, porque es una nueva vida que ustedes están recibiendo y además todo lo que genera, ¿no? Porque después, primero todo lo que generó el postparto, el embarazo y ya después lo que va el acompañamiento adelante a la vida. Exactamente, y lo valioso e importante que es ese primer recibimiento en amor, sin violencias, Sí, tal ¿cierto? cual. Lo valioso, ojalá, hay un rezo muy fuerte que ojalá eh,
no sea la única manera, un parto planificado en casa, la posibilidad de nacer sin violencias. Ojalá que tengamos espacios de nacimientos cuidados y amorosos, en donde los profesionales puedan cuidar de las mamachas y puedan acompañarlas a que se abran y puedan nacer estas criaturas bellísimas. Claro. Por todos lados. Es muy bonito, es muy bonito. Experiencia personal, yo nací, cuando nací me dejaron caer. Así que cuando vine, ¿Cómo? porque porque la enfermera decía que todavía faltaba y en vez de ponerle en una camilla a mi mamá, la hicieron caminar, Ajá, que vaya caminando nomás. Y ahí, bueno, sí. vine directamente. ¿Y dónde caíste al piso o te recibieron las manos? No caí al piso, pero la bolsa no se rompió en el instante, se rompió después. ¡Ay, qué belleza! Naciste en velo, Hey, naciste con la bolsa. Esa es una cualidad muy, muy especial. No todos los seres nacen en bolsa. Son los grandes sanadores, los parteros. Y bueno, por ejemplo, esto, o sea, como si una mujer llega y está diciendo, miren que ya estoy, no le creen. Esto pasa hoy en día, no le creen. exacto. Sí, 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 te hacen esperar horas. Y si tiene, a veces es muchas horas el parto, a veces es el tiempo que tiene que ser. El tema es que esta mujer tiene que tener un acompañamiento, así sea en un hospital o en una maternidad o en su domicilio, tiene que tener un acompañamiento no intervencionista, porque Ujú. el suceso para que se pueda abrir la mujer y pueda dar a luz, pueda parir, eh, es un proceso que está mediado por las hormonas del amor, del placer, la oxitocina. Y ocurre que si esta mujer se siente con miedo o se siente violentada o infantilizada o silenciada o cualquiera de las otras cosas, eh, o intervenido, ¿no? Con química, va a empezar a sentir un temor, porque es algo innato en el cuerpo, ¿no? Algo nuevo, ya inspira eso. Si uno no se enfrenta a esos miedos, eh, vienen contigo, ¿no? Vos para deshacerte el Ujú. miedo tenés que hacer las cosas, ¿no? Y este Sí. miedo genera unas moléculas, unas sustancias que interfiere con el proceso químico de la oxitocina. Es algo Ujú. fisiológico que ocurre en el cuerpo, es un mecanismo mamífero que Claro. tenemos, ¿no? Esto es de Sí, biología sí. primitiva muy simple. Entonces, cuando una mujer que está por parir está teniendo miedo o está en esas condiciones, o sea, el cuerpo se empieza a cerrar. Claro. Y Sí. cuando ya está que sucede, no se puede detener. No se puede Sí. aguantar el chico que ya viene el médico. No se puede. Cuando ya es el momento, es el momento. El cuerpo Exacto. solo se abre y hace un reflejo que hace el pujo y nace. Así como no se Ujú. puede acelerar, no se debería acelerar, no se puede postergar. La mamá no puede decir, bueno, yo espero una hora hasta que... No, eso es una fisiología muy pura del cuerpo, no entra en la Claro. mente. Ujú. Sí, casualmente eso te iba a preguntar un poquito más adelante con otras preguntas. Porque, bueno, muchas veces sucede que las mamás, teniendo cerca mucho a sobrinas y así que ya fueron mamá, y a mi hermana igual, conociendo que a veces atraviesan momentos donde la tensión, la diabetes y otras cosas empiezan a cumplir su rol, porque estás gestando una vida nueva dentro de tu cuerpo y tiene todo otros procesos diferentes. ¿Cómo es un acompañamiento cuando están atravesando esos momentos? Bueno, primero, como dula, yo no hago terapia clínica, ¿cierto? Entonces, yo como dula acompaño a mujeres que tienen que tener chequeos con profesionales que tengan hay un set de mínimos estudios, ¿no? Hay una ecografía por trimestre, hay estudios sanguíneos, hay un montón de cualidad. Entonces, primero saber
no con la percepción de creo que tengo, no, sino a ver, con los estudios, ¿no? Con los diagnósticos, si es que ocurren. Y hay algunos factores que son muy de riesgo y se acompaña dentro de esos factores de riesgo. Y si esta mujer, por esos determinados factores de riesgo, no puede planificar su parto en domicilio, pues se la acompaña en institución y tratando siempre de conseguir el mejor diálogo con los profesionales que están en la institución, ¿cierto? Claro. Porque hay una cuestión de formación, ¿sí? La forma, de alguna forma yo, y esto es una apreciación muy personal, de alguna forma es tan magnífico presenciar y honrar ese momento y el poder que expande esa mujer que está pariendo y los sonidos que suceden en ese ambiente, que hay personas que no lo soportan, ¿sí? Ajá. Hay personas que no toleran esa libertad en el placer, en el goce, porque de repente incluso hasta pueden ser como orgánicos o placenteros los gritos en el ámbito sin intervenir. Claro. Entonces, imagínense qué descaro en una camilla, una mujer gritando de placer dando luz a su niño y riendo cuando lo recibe. Es como una imagen muy revolucionaria, muy descaro. Entonces, estos profesionales han aprendido a intervenir. Así Claro. tienen el título. Yo no creo que existe una maldad per se de vamos a ser violentos. No, existe una forma y un protocolo en instituciones. Que otro día, si querés, conversamos de cómo son esos protocolos más. Claro. Sí, sí. Así o sea, eso ocurre, pero cuando hay una situación de riesgo, se la acompaña a la mujer y el acompañamiento es el mismo, ¿cierto? Como dula, ¿cierto? Ujú. Porque es la escucha, es la presencia, es darle información de las mejores posibilidades o del abanico de posibilidades que tiene en su condición. Si tiene que hacer reposo absoluto, pues bien, ¿qué puede hacer con su reposo absoluto para poder transitar ese momento? Si tiene no sé, si de repente es un embarazo gemelar, ¿qué puede hacer? Que sí, que no, cuál es cómo buscar su límite, cómo darse cuenta de dónde está su límite de resistencia. Si antes era una mujer muy deportiva, será una cosa, si antes era una mujer un poco más sedentaria, será otro el transitar. No, no todas las gestaciones son las mismas, ¿cierto? Y Ujú. se le acompaña desde nutrir el cuerpo álmico con amor, con cariño, con las mejores palabras de contención, porque es real, no sé, el deslumbramiento que al menos yo tengo y muchísimas dulas y parteras que conozco tenemos de esta mujer que está gestando. Es gracias por permitirme entrar en tu intimidad, ¿no? Con mucha Claro. humildad. Entonces acompañamos desde ese lugar y abrazamos con amor esa alma y los acompañamientos son desde nutrir desde la célula, con, no sé, desde el agua que bebe, los alimentos, qué sopas hacerse, con qué hierbas sí, acompañarse, siempre desde lo más natural y menos intervencionista hasta la necesidad de la mujer. Si una Exacto. mujer necesita no sé, tiene una anemia muy grande y necesita los comprimidos de hierro y necesita los comprimidos de hierro, o sea, no vamos a estar dando vueltas, ¿no? No es que no vamos a comer solo hojas de rúcula, no, o sea, es lo que se necesita, a ver, no es una negación de la modernidad, ni de la tecnología, ni de los diagnósticos, es una integración. Y Claro. desde esa integración vamos desde lo menos invasivo y más parecido a la célula a lo menos, en esa graduación. Claro. Y sin juzgarnos, hay una característica muy fuerte que trabajamos en el recorrido para ser dula formal. Bueno, fue todo un año y varias convivencias de muchos días. Y y siempre, bueno, compartíamos esto que te traje al principio, ¿no? De alguna forma es un recordar esto que ya hacíamos. Es Ujú. algo muy, muy misterioso
Claro. Porque pone en orden los caminos de cada una en pos de este acompañamiento, ¿no? Pone todos los dones y talentos que tenemos ordenados para estos acompañamientos de las mujeres. Ujú. Qué bueno, qué hermoso y qué ida y vuelta, porque también es un crecer para vos cada experiencia. Sí, 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 es un crecer y es un llenarme de amor, así, cada parto es único, como únicos somos los seres humanos, ¿no? Este momento tan maravilloso. Así es. Bueno, además de ser duola, sos bióloga y reikista. ¿Cómo se integran estas disciplinas en tus formas de acompañar? Eh, bueno, como te decía, desde lo que es el saber de la academia, de la biología, yo me traigo una mirada muy sistémica de lo que somos, ¿no? Y lo llevo a todos los fractales de los niveles de organización que le decimos en biología, ¿cierto? Así Ujú, como se relacionan los átomos para formar una molécula, así se relacionan las proteínas para formar la célula, así se relacionan las células para formar el tejido, así nos relacionamos las personas para formar comunidades. Entonces, con esta mirada sistémica uno puede ver qué elementos son los que yo voy a poner el foco, qué es lo que entra, qué es lo que sale, qué es lo que necesita, y tengo esta posibilidad, ¿no? De poder reducirlo a esta mirada, ¿no? Bueno, estoy en un nuevo escenario, bueno, ¿qué es este sistema? ¿Qué tengo? ¿Cómo, cómo puedo caminar en él? Con respeto. Y, perfecto. y me trae también un ser muy, bueno, de compartir. Hay un pilar de extensión de las formaciones que hacen a la educación, ¿no? Entonces, esto de estar, la función educativa o el sentido del educar es algo que está en mí. Soy educadora de ámbitos populares, informales, también he estado en ámbitos formales. Entonces es algo que buscar el modo de contarte algo que a veces Sí. puede ser un poquito más difícil o distante al universo del quien tengo enfrente, y buscar el cómo contártelo para que vos puedas comprenderlo y que te sea útil, es algo que me trae mucho Ujú, agradecimiento. Y también claro. entender esto, que somos una partícula en el cosmos, ¿no? Sí. Entonces, que lo que yo hoy veo como lo que te puedo contar no es una gran verdad, o sea, es mi pequeña verdad, mi observación y mi reflexión en este humilde caminar de tiempo. Claro, el Ahora, conocimiento. la Tierra es un lugar inmenso, las experiencias son un montón, las formas de ver la vida son un montón, ¿cierto? Ujú. Entonces, a eso hablo yo cuando digo, bueno, camino con humildad, ¿cierto? Porque tengo de lo poquito que sé que es muy poquito y que hay un montón de cosas que no, ¿cierto? Claro. Y el rey que llega a mí, bueno, lo había recibido varias veces y llega a mí en una ronda de dulas, en la formación. Una de las parteras también era maestra reikista y le pedimos que nos inicie. Y fue un amanecer así en esas convivencias que éramos de 4 o 5 días en las sierras de Córdoba, en Villa General Belgrano, en una casa huayque se llama, hermosa. Eh, bueno, estuvimos al amanecer, pusimos la silla y con la salida del sol hice una iniciación y ahí fue el integrar, ¿no? Todo este poder también de compartir esta medicina y esta luz. Claro. Qué hermoso, ¿no? Hablas de salud cíclica y de la importancia de conocer los ciclos. ¿Qué significa vivir conectadas con ciclicidad femenina? Ay, significa que vamos a estar cambiando todo el tiempo. Eh, y de una forma, en esto, un ciclo es algo
que ocurre, que tiene distintos momentos y luego va a pasar por de vuelta este momento cero y va a repetirse y se va a volver a repetir, ¿no? De alguna forma, si lo vemos en este eje, podemos ver que el tiempo viene así, en forma y en espiral, ¿no? Hablamos de años, tenemos unas concepciones, pasa un año, un 1 de enero, pasó otra vez todo otro 1 de enero. Pasan las estaciones, ¿cierto? Ajá. Viene el verano, acá en Río Cuarto tenemos muy vívida la experiencia de las estaciones climáticas, pasa el verano, luego viene un otoño, luego viene el hacia adentro, este invierno en el que estamos entrando ahora, en este portal de resguardo, luego todo eso que se cultivó se acarició y se nutrió y se gestó en el adentro, va a empezar a florecer y va a salir hacia afuera en la primavera y en el verano va a dar todos sus frutos y se va a compartir, porque es el aroma que se comparte con el todo, ¿no? Eso es la Ujú. ciclicidad. Y una mujer, todos los seres vivimos en ciclicidad, John, ¿cierto? Los varones Ujú. también. Ocurre que nací en un cuerpo femenino y me es mucho más afín y acompaño los ciclos femeninos, ¿no? Porque yo solo hable de ciclos femeninos quiere decir que no ocurran los masculinos, ¿cierto? Esta Sí, salvedad. claro Y luego evitar y compartir de ciclicidad femenina es esto mismo. Estas estaciones que tiene nuestro cuerpo, que en el afuera lo tiene hacia el adentro. Lo va a tener a partir de la menarca, esta primera menstruación que tienen las niñas, que tenemos cuando somos niñas, entre, no sé, los 10 años, los 13, los 12, alguna vez uno a los 8, a los 9, en esa pubertad. Y el cuerpo va a empezar a madurar uno a uno todos estos óvulos, estos ovocitos en óvulos, que mirá qué misterio tan grande, son unas células que se van madurando mes a mes y esas células se crearon, el origen de esas células sucedió cuando nuestra mamá estaba en el vientre de nuestra abuela. Ajá. Entonces, si creemos que de alguna forma la vibración y la música nos genera memoria en la materia de nuestras células, estas células van a traer memorias directas de esa abuela materna y van a Claro. ir madurando mes a mes con sus características y vamos a ir pasando por todas estas estaciones en el adentro, en nuestro útero, nuestro gran órgano distintivo como seres femeninos. Ujú. Y cuando ya pensamos que ya estaba, que ya habíamos piloteado, que ya nos dábamos cuenta de la ovulación, que, que ya podíamos surfear la premenstrual, que ya podíamos navegar nuestra menstruación con comodidad, bueno, sucede de vuelta el cambio en la vida. Otra vez lo que se llama la perimenopausia y la menopausia y otra vez las hormonas nos juegan esta pasada de, mira, ahora tienes un nuevo cuerpo, vas a tener que conocerlo otra vez. Así Claro, que un poco eso es la ciclicidad femenina. Nos ujú, desayunamos en la pubertad, en cada gestación cambia totalmente. Si claro. una era, antes era así, ahora soy después así. Cambia total y rotundamente en nuestro cuerpo. Y cuando ya pensamos que estábamos ahí, ya sé manejar este avatar, de vuelta nos cambia. Bienvenida a la segunda primavera, como dice la medicina china. Claro. Bueno, ¿qué es el método sistérmico y cómo puede ayudar a quienes desean comprender mejor su cuerpo? Bien, debe ser el método sintotérmico. Es un método Es que sintotécnico. sí, Perdón, leí mal. sí, hay una característica. Nosotros cuando hablamos del ciclo, está como muy popularizado el ciclo menstrual, ¿viste? Ujú. Ahora, la clave del ciclo es que es un ciclo ovulatorio menstrual. Mirá qué importante esto que nos falta al principio. ¿Por qué? Porque sucede que tiene dos grandes fases el ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Ovulatorio menstrual o lunar, porque está como muy vinculado a la luna, ¿no? A este proceso de 28 días.
que si no dura 28 no pasa nada, no es patológico, no pasa nada, pero es como una analogía para simplificarla, ¿no? Entonces, hay una primer parte que puede ser más corta o más larga. Puede durar 10 días, puede durar 30 días, y está bien. Y Claro. después viene la ovulación. Y después hay un tiempo de esa ovulación que es, sí, bastante más exacto, alrededor de 14-15 días. Y sucede la menstruación. El método sintotérmico es un método para que una mujer pueda detectar el momento de la ovulación. Eso que es variable, que a veces puede ser a los 14 días y en otras mujeres puede cambiar todos los meses. Y tiene que ver con la maduración del ovocito, esta célula que te digo que va a cambiar para ser el óvulo. Es un proceso que sucede en las trompas uterinas, ¿cierto? Del ovario sale inyectado un ovocito y la trompa uterina tiene como unos pequeños cilias así, unas cositas que se van moviendo y literalmente salta al vacío y estas le van creando una corriente y lo van captando. Y luego va haciendo todo un recorrido. En ese recorrido va madurando, madura y si tiene que ser fecundado va a ser en ese recorrido. Y luego va a llegar al útero. Y si no hay fecundación, el útero va a generar estas pequeñas contracciones para liberar todo este tejido que iba a recibir ese bebé, que es la menstruación, es ese fluido sanguíneo que tiene un poquito de sangre y tiene muchas células madre y otras sustancias del cuerpo. Entonces, el método sintotérmico se dedica a que podamos reconocer nuestro cuerpo en este momento, con tres grandes observaciones. Primero, el flujo que tenemos, el flujo genital. El flujo genital no solamente es el menstrual, hay muchos flujos a lo largo del mes en la mujer. Entonces, solamente como para poder detectar la ventana o el tiempo en donde una puede quedar embarazada porque quiere o porque no quiere quedar embarazada, es importante reconocerlo, sino también porque si tenemos algún flujo que no es está indicando de que hay algún desequilibrio o algún agente extraño en nuestra vulva o nuestra vagina o incluso en nuestro útero. Entonces, es una primera observación que una mujer puede hacer de sí misma y aplicar pequeñas medicinas preventivas, pequeños cuidados que va a hacer que no avance a una patología y tengamos que estar yendo a ginecólogos, a tratamientos, a cosas así. Claro. Es como esta medicina bien básica, bien popular. Entonces, el método sintotérmico observa y conoce el flujo y hace que la mujer pueda reconocerse en su propio flujo. Hay un conocimiento de una parte que se llama el cervix, ¿sí? De la vulva. No, en ningún lado hay como un pequeño triángulo. Y lo que está en la parte de arriba, está como inclinadito, es el cuello del útero, ¿sí? Tenemos la vulva con una parte blandita, una parte que no está irritada, después tenemos el útero. El útero tiene dos grandes partes. La parte del cobijo, que es como una perita, que es bien suavecita, colchonadita, que es donde se genera el endometrio, y después tiene como algo más conducto, un pequeño conducto, que es un poquito más rígido, es muscular y se va a poder abrir mucho y tiene como un pequeño cuellito, que tiene una abertura al medio. Esa es la pequeña abertura por donde sale el fluido menstrual, donde salen todos los flujos femeninos que vienen del útero y donde saldría el bebé si llegara a haber un bebé. Esa pequeña abertura se llama cuello de útero o el cervix y cambia de posición, está más bajo o más alto, más abierto o más cerrado, según el momento, si estamos ovulando o no. Entonces, en este método también se acompaña a que la mujer pueda palparse y reconocerse en qué momento está. Y el tercer gran indicio, es la temperatura del cuerpo, la temperatura basal. Los días que estamos ovulando tenemos entre medio y 1 centígrado más
de temperatura que lo usual del resto del mes. Ajá. Entonces es un método que con mucha paciencia y se dedica a la observación del propio cuerpo, una puede encontrarse con estas evidencias físicas del momento. Hola, ahí está. Sí, Nati, te escucho. También existen otras muestras de cómo, de en qué momento estamos ovulando, que tienen que ver más con lo anímico, con lo espiritual. Ujú. ¿Vos me escuchás bien, Nati, ahí? Yo te escucho bien, lo que sí que no te veo más. Ah, sí, te trabó la imagen. A ver. ¿Eh? Y Es- si salgo y vuelvo a entrar, puede ser, sí. Es como un problema de tu... Bueno, ahí ya continuamos con Nati. Seguramente va a solicitar unirse. A ver, problema de su Wi-Fi. A ver, ahora sí. No, sí, se está uniendo. eh, nuevamente. nuevamente, gracias. Vamos. Muy maravilloso todo lo que nos venís contando, ¿no? Es importante porque a veces eh, antes no se sabía tanto de eso, nos han transmitido otras cosas, no se toma la importancia de todo lo que conlleva saber todo eso de nuestro cuerpo, porque hacemos lejos esos tratamientos, ese cuidado corporal. Ajá, tiene que ver con yo siento, ¿no? Es el conocer el propio cuerpo, Exactamente. porque y es fundamental para amarse en completitud, porque uno ama lo que conoce, ¿cierto? Claro. Entonces, de alguna forma, eh, también en la forma que las mujeres hemos sido sociabilizadas, ¿no? Ujú. Educadas, hay un componente muy fuerte, porque cuando algo es tan común y se replica en tantas mujeres, no es que solo de esas mujeres, hay un componente social aquí, ¿cierto? En donde nos hemos disociado un poco de nuestro cuerpo y eso Ujú. nos hemos retirado del poder decidir sobre nuestro cuerpo. Eh, entonces, y el poder habitarnos ya sea con todo el placer que nos corresponda, con la firmeza que nos corresponda, eh, el, y el poder en una mujer es algo que aún es algo que está muy discutido, porque Sí, cuando se plantea así, uno se piensa que va a ser un mal, que va a ser un daño, o que es algo malo que es ser poderoso. Y sencillamente significa poder habitar tu cuerpo, tomar decisiones sobre él, conocer cómo está y tomar la mejor decisión para tu cuerpo en este momento. tal cual, eso es lo fundamental y importante porque es más allá de ese cuidado personal. Exactamente, son prácticas de cuidado personal, son esas cosas que tu mamá te va enseñando cuando sos chico y de repente ya creciste y estás solo y bueno, es un cuidado personal, es como aprender a lavarte las manos, aprender a sentirte tu cuerpo, a revisarte tus mamas si tenés algún pequeño nódulo, a mirarte la piel a ver si está sana o si tiene alguna herida, a ver qué te sale de tu cuerpo, son cosas muy que tiene que ver con esta biología de nuestro cuerpo, ¿no? Ujú, sin duda. Ni hablar también si uno se anima a ir un poquito más allá y se pone a indagar qué le pasa al cuerpo emocional cuando se encuentra con estas cosas en el cuerpo. Porque cuando uno tiene una pequeña mosquita o algo, eh, puede tener un dolor y eso ya es un sentimiento. Entonces eso ya también abre otro escáner que hay que hacer, ¿no? Por eso es tan importante registrarnos no solamente en la materia, en lo físico,
sino también registrarnos y bueno, cómo estoy hoy en mi corazón, en mi emoción, eh, ¿no? En mi energía, cómo estoy disponible o no estoy disponible, no quiero ver a nadie, cómo estoy en mi apetito. Tal cual, eso es lo fundamental, cómo uno responde emocionalmente. Ujú. Bueno, Nati, la otra pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de aprender a observar y registrar los signos en el ciclo menstrual? Bueno, los beneficios son poder tener el poder, mira esto, de tomar las decisiones. Yo no le veo una mirada productivista a esto, viste, por ahí hay muchos reels o cosas que dicen, he visto hace poco, planifica tu agenda, los días que estás en ovulatoria, estás como para afuera, armate tus reuniones ahí, si estás premenstrual en esos días no armes nada, o sea, no lo veo con una mirada productivista, yo lo veo y le observo que puede cambiar, que no siempre la energía disponible va a ser la misma en todas las mujeres, que quizás hay mujeres que en la energía ovulatoria están mucho más para afuera y exteriores y hay mujeres que no, que una quizás la primera semana está eh, con mayor creatividad y otras que la tienen la tercera semana. Hay mujeres que tienen mucha más fuerza física la primera semana después de menstruar y hay otras que no. No hay una regla. Entonces el beneficio es poder registrar qué te pasa a vos en el cuerpo. Ese sería Ujú. un, un gran beneficio, porque si no, uno se termina leyendo cosas o recetas ajenas y quizás tu cuerpo es distinto a eso que te está diciendo esa información. Claro. Y uno a veces cree muy rápido, ¿no? Ah, mirá, te digo porque justo ha sido tema de conversación hace poco con un grupo de estudio que hablábamos de esto, la cantidad de información que quiere darle la vuelta productivista, ¿viste? Una vez que se logra que hable de la ciclicidad, que se comparta, ahora de repente hay un montón de doctores y doctoras diciendo que tenés que armar tu agenda productiva en función de en qué momento del mes estás. Yo, o sea, no entendí nada, No, no, no. no. Es más embarazoso, es más complicado. Y más ajeno además, Claro, porque no es quizás no sea tu realidad, ¿cierto? Quizás no sea exactamente. tu realidad. Eh, por eso y esto traemos, ¿no? De ser mujer y acompañar, también le llamamos como dula, no hay algo general que sirva para todas, no es algo general, una currícula que uno va haciendo una checklist y ya se hace, ¿no? Es como, No, cada persona tiene sé, su cuerpo. es un proceso, exactamente, es un proceso y es una maravilla. Incluso vos sabés que en esto del ser dula está, y de acompañar, ¿no? Ya sea en un montón de situaciones, porque de alguna forma lo que se acompaña es a que esta mujer pueda ir registrando este gran cambio en la ciclicidad que está teniendo, Claro, ¿no? Porque lo que va a suceder en la gestación es que no va a estar menstruando, pero hay otra creación y va a tener sus propios ritmos. Y hay numerosos estudios que dicen y afirman, ¿no? Validado con porcentaje, que las mujeres que son acompañadas por dulas en sus gestaciones y en sus partos incluso, tienen una tasa de intervenciones, incluso de desenlaces de cesárea, muchísimo más bajo que las que no, ajá. por la confianza que sienten, por la claridad que tienen al tomar decisiones, por su propio proceso, ¿no? Ese es el valor que tiene, que tenemos las dulas o acompañantes, ¿no? Tal Eh, cual. de este proceso. Qué lindo, ¿no? Porque lo he visto mucho en España, yo, que hacen estos acompañamientos. Como que ya estaba, o sea, en los hospitales y todos, lo tienen como una parte fundamental e importante. Sí, 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 en Europa, de hecho es una palabra que viene es europea, doula. Aquí
sé, usamos esa palabra porque no encontramos una palabra así. Aquí lo más antiguo eran las comadronas, por decirte. Ajá, Estaban las parteras y las comadres. ajá, La partera es la que tiene esa intervención más atenta al proceso de gestación, como a lo clínico, por así decirlo, ¿no? En las pulsaciones, cómo está el peso. Y la dula se ocupa de todo eso, como la comadre, se ocupa de la mujer en sí, de su integridad. Y ajá. en España, en Francia, en Europa, es un rol que ya está muy instituido y está reconocido en la salud pública, en la salud privada desde antes también, y están incluidas en los planteles de salud, exactamente. Claro. Sí, sí, eso lo vi mucho. Ahí bueno, sí, sí, hay en buena parte de Europa, pero yo especialmente lo vi en España, Mira, es muy lindo y muy importante. y han sido muy contundentes estos estudios que te digo que han disminuido, no te quiero mandar un bolazo el porcentaje, pero te digo como un 47%, o sea, era un montón el Sí. porcentaje que habían disminuido las cesáreas, aquellos espacios donde había dulas que acompañaran a las mujeres. Porque la mujer tenía un proceso mucho más fluido para llegar al parto y no había cabida para una intervención, ¿no? El desenlace era mucho más fluido. En encontrarse con eso que iba a pasar, ¿no? Exacto. Que es el nacimiento. Eh, Exactamente, bien. Bueno, ¿acompañas a niñas y a jóvenes en la primera menstruación? Y si la respuesta es sí, ¿por qué crees importante transformar de esa manera que viven la menarca? Sí, 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 acompaño en forma individual cuando me lo han pedido y amo acompañar en forma grupal también. Porque sucede en las rondas esto de que cuando una no se anima a preguntar algo, alguien siempre es más que pregunta y es la pregunta que tenían varias y no se animaban a hacer. Ajá, Me gusta mucho acompañar siempre invitando a una cuidadora, a una mamá, a una tía y, y lo hacemos de un modo en el que a través de dinámicas vamos encontrándonos con la información y con los relatos de las vivencias de las mayores que están ahí, ¿no? De la mamá, de la tía, a través del relato de ellas, de las que somos más grandes, vamos encontrando cómo nos hubiera gustado a nosotras ese momento, qué nos hubiera gustado saber y más allá más allá de lo operativo, ¿no? Cómo cuidarnos, cómo cambiar una toallita, cómo el cupo, ¿no? De todas, con muchísimas mamás al día de hoy cuando dicen, ay, te enfermaste, ahora vas a poder quedar embarazada, tener cuidado, es como el miedo, ujú, ¿no? claro, Como, sí, hay un montón están tan vigentes los tabúes alrededor de esto que no me dejan de sorprender. ajá, Y la importancia es que puede reescribirse la historia, ¿cierto? Porque esta mamá que puede acompañar de un modo distinto a la joven y esta joven que va a empezar en su ciclicidad con una visión distinta, más, más acompañada de escucha, al menos de lo que nuestra generación lo tuvo, ujú, eh, les genera una seguridad en su propio cuerpo, una autonomía de su propio cuerpo y un poder anticiparse a esto que va a ser su vida cíclica, ¿cierto? perfecto. Eh, es súper valioso esto. Claro. A ver, otra pregunta que no está acá, no la tengo preparada, pero me gustaría saber, ¿hace cuánto que vos sos Dola? ¿Qué edad tenés? ¿Y hace cuánto venís acompañando en estos procesos? Que obviamente seguro comenzó como un proceso personal y después se hizo para acompañar. Bien. Mira, yo tengo 47 años, ya casi, que 36, ya casi 47, y desde el año, te diré, 2006 me llegan las primeras informaciones. Yo estaba en Córdoba, ya estaba recibida, estaba, bueno,
trabajaba en una escuela de artistas, entonces hacíamos todas muchas intervenciones desde el arte y desde el juego para los estudiantes secundarios. Entonces ya ahí hacíamos rondas de menarca, ya acompañábamos, ¿no? Hacíamos esas estrategias. Y me empiezo a encontrar, danzando, ¿no? En los grupos de danza empiezo a encontrar con mujeres que venían a hacer esas formaciones de partería y dula. Entonces me llama la atención, no solo por sus relatos, sino porque también hace parte de mi vida. Mi mamá me parió en una casa de nacimientos con un sillón vertical en el año 79. A mí y a mis dos hermanos, con una visión de que podía existir un parto sin dolor, de que podía existir una forma de venir al mundo mucho más amorosa. Entonces, en toda mi vida, mi mamá nos ha relatado los cumpleaños contándonos cómo fue el parto, ¿cierto? Entonces es algo que me acompaña desde hace muchísimo. Le intriga. Y en el año de toda la vida, sin yo proponérmelo, en el año 2008 que estoy gestando por primera vez a mi hija y no tengo dudas de cómo iba a ser. Entonces contacto una partera y hago mi propio proceso, ¿no? Un parto maravilloso que me abrió a mí como un ser mujer distinta. Y luego de esa experiencia, sucede que en las conversaciones acompaño a otras mujeres a esa transición y me van invitando, vivía en ese momento en las sierras, en un lugar bien retirado, y no había mucha accesibilidad a la salud. Entonces cuando sucedía, hacíamos rondas de lactancia, rondas para prepararse para el parto, y sucede eso, que empezaba el trabajo de parto y iban y me buscaban a mí. Entonces, hasta que llegara la partera, yo estaba ahí acompañándome. Sucedió varias veces eso en las sierras. Entonces, sí, lo hice, digamos, sin tener, por decirte, no, haciéndolo, digamos, con toda mi información que tenía, desde el conocimiento de la fisiología, desde la biología, conocimientos del propio proceso, porque aparte hice como una investigación. Imagínate que también tengo un chip bastante de la academia, de libros y de profundizar entonces hice un trabajo de reflexión y de investigación profundo sobre mi cuerpo y del proceso. Y luego tengo un segundo hijo también en domicilio, otra experiencia maravillosa, y luego tuve un montón de tiempo dedicado a la crianza y a distintos procesos de la vida. Recién cuando yo siento que puedo dedicarle mi presencia sanada, ¿no? Mi presencia sin mis urgencias, sin mis prisas, mi presencia entera a otra mujer, es que yo me decido y hago el trayecto más formal de la formación como dula, ¿cierto? Con esta madurez, sabiendo que yo ahora, desde ese momento que fue en el año 2017, si bien yo ya había hecho acompañamiento, ya venía haciendo, nunca lo vendí como dula, yo lo hacía porque eran mis vecinas, mis amigas, y eran mujeres que yo quería, y salía porque salía así, ¿cierto? Claro. Algo que yo traigo, digamos. Y decido hacer este trayecto, y sí empezar a promocionarme y ofrecerme como dula de un montón de otras mujeres quienes lo puedan necesitar. Con esta salvedad, ¿no? Que yo ya me sentía que estaba entera, que ya había caminado mis sombras de una forma en que podía comunicarme con las almas de estas mujeres y, en el mejor de los casos, tener la honra de presenciar esta llegada de un nuevo ser y en luz, poder acompañar con todo el respeto y la dignidad y el cuidado que eso amerita. Qué hermoso, ¿no? Porque a veces no tomabas conciencia de tu gran acompañamiento desde un comienzo. No le dabas esa importancia, o a lo mejor lo actuabas desde otro punto. Exactamente. Bien, también creaste el curso digital Cuerpos Cambiantes. ¿Cómo surgió esta propuesta y a quién está dirigida, no? Sí. Bueno, gracias. Tiene que ver con esto que hablábamos de la primera menstruación, de la menarca.
ya que de todas estas experiencias que yo hacía en vivencia, en práctica, empezó, bueno, con todo el mundillo digital y el sin fronteras, dijimos, bueno, ¿por qué no adapto todas estas experiencias que yo ya tengo documentadas, que sé que funcionan, sé que están re buenas porque me han hecho mucho buenas devoluciones, y me dediqué a crear un curso digital que es un pregrabado con unos encuentros en vivo para las niñas, pensado en eso, para familias que tengan a sus adoles, a sus puberes, que están en ese momento, que quieren hacerlo de una forma distinta, que no terminan de saber cómo. Entonces es un curso virtual que lo pueden hacer en sus casas, en su ritmo, lo pueden hacer con sus niñas si se animan, o lo pueden hacer solas, o con su pareja, o los adultos, y después comparten las charlas con las niñas. Es una invitación a que puedan Ujú. conversar en la familia y puedan librarse de los tabúes y de los mitos para, bueno, para poder aprender a relacionarnos de un modo más saludable con nosotros, con nuestros cambios, con Claro. con los hermanos que nos rodean. Sí, sí. Bien, en relación con la gestación, ¿cómo es el acompañamiento que brindás durante el embarazo, el parto y el posparto? El acompañamiento integra, como te decía, un registro, hay un programa de acompañamiento que hay algunas que lo pueden tomar, que son llama 9+3, que es un acompañamiento de todo el proceso, de toda la gestación, son 9 encuentros en la gestación y son 3 de puerperio, y incluye sesiones individuales o con la pareja, incluyen prácticas del cuerpo, prácticas que tengan que ver con la fortaleza física, eh, mucho con la palabra, con la propia historia, para encontrar sus mitos, sus sombras, incluye, bueno, sesiones de Reiki, armonizaciones, vocalizaciones, autopercepción del cuerpo, búsqueda del, búsqueda de la definición del placer nuevo que va a ocurrir, porque va a cambiar, el ser sexual cambia, ¿no? La forma de vivir la sexualidad de esa mujer va a cambiar. Entonces son conversaciones y es informaciones para que la mujer pueda darse ese permiso para poder animarse a explorarse de otros modos. Porque Ujú. imagínense que después de parir la sexualidad, no sé, clásica del libro ya no es una opción, digamos. Eh, la libido está toda dedicada a ese cachorro dando la teta. Entonces cambia todo. Es un Claro. acompañamiento. Hola, hola, gracias. Es un acompañamiento integral para que esa mujer pueda hacerse las preguntas que necesite para Claro. seguir caminando en integridad, en placer, sin sentir que perdió algo, Ujú. porque hay algo muy valioso, o sea, algo que ocurre, nos guste o no nos guste. Hay una Sí. mujer que va a morir y hay una mujer que va a nacer en ese momento. Ujú. Puede sentirnos cómodo, pero ese portal de la vida es un portal de la muerte también, porque ya no vuelve esa mujer que éramos antes. Entonces es un caminar para poder recibir a esta nueva persona. Es un rito de paso, ¿no? Los ritos de paso tienen un simbolismo muy espiritual a lo largo de la vida humana. En esta Ajá. occidentalización hemos perdido lo valioso de estos ritos. Entonces, ya no hacemos este rito de paso con esta ceremonia en los nacimientos, tampoco la hacemos cuando la niña empieza a menstruar, Ujú. Claro. o cuando el niño ya toma su lugar como maduro, como un ser maduro en la comunidad, tampoco lo honramos con toda esa con todo ese componente espiritual que tiene cuando entra en la transformación de gestación, como tampoco lo hacemos cuando a la mujer se le retira la luna, la menstruación, y ya empieza a vivir en la plenitud, como me gusta decirlo a mí. Ujú. Entonces, Claro. es muy importante y valioso que podamos encontrarnos y reencontrarnos con los ritos de paso que nos hacen sentido a nosotras, a nosotros en el hoy, en el aquí y ahora.
Y Ujú. traeremos nuestra ancestralidad, traeremos nuestra memoria y también traeremos y crearemos algo que sea en el, con lo que tenemos hoy disponible. Claro, sí, 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 son etapas. Bien, contanos un poquito sobre danza con panza. ¿Qué sucede en estos encuentros y qué beneficios aportan a las personas gestantes? Bueno, en Danza con Panza son encuentros de 1 horita y cuarto, horita y media, en donde primero nos reímos mucho, ponemos música, no es una técnica de danza, es movimiento. Ajá. Sí, es para mujeres que no tengan indicaciones de reposo, por supuesto, es para gestaciones que estén en estado saludable, es específicamente este acompañamiento. Entonces, a través de la rítmica, vamos explorando las articulaciones de la pelvis, vamos fortaleciendo las piernas, vamos encontrando una respiración, pero no desde la teoría, sino desde la práctica. ¿Qué sucede con Ujú. nuestra respiración? ¿Cómo la sostenemos en un tema de 2 minutos de un movimiento continuo? En una rumba de 3 minutos, en un bullerengue, en un candombe, o sea, el ritmo es una excusa, en un afroperuano, porque la raíz que tienen estas danzas son las mismas, es el pulso de la tierra. Entonces, ¿cómo nos sostenemos con esos tambores? Cómo nos vamos uniendo y vamos percibiendo nuestra planta de los pies en la tierra. Entonces, estos son los beneficios, ¿no? Tomar conciencia de nuestro cuerpo, tomar conciencia de nuestra flexibilidad, mejorar nuestra fortaleza, porque vamos a ir entrenándola, nuestras piernas, y además, bueno, una entrega de eso, con la risa, con una relajación que hacemos también para encontrar el bienestar, ¿no? La relajación profunda y la conversación abierta, ¿no? A través de la palabra bonita, esto es, las dudas que tengan, las preguntas que tengan, se hace una pequeña ronda con los temas que surjan. Yo siempre llevo preparaditos algunos temas en secuencia, pero siempre hay preguntas que tengan que ver con el momento puntual que tiene cada mujer. Ujú. Actualmente estoy en Barrio Bimaco, está el espacio abierto ahí para cuando decida, para cuando tenemos el grupo o la Ujú. mujer, porque a veces es individual. Y bueno, buscando un nuevo lugar, me suena ahí Las Higueras, llegarme, vamos a ver, Mm. porque estoy acá cerquita, se me quedaría Claro, bien, claro, para que eh, pueda irse y pueda llegar a más mujeres. claro, por ejemplo, acá en mi pueblo, que acá nomás también Baigorria, no hay nada similar. Ah, también, claro, también, sí, sí, me atrae mucho la idea porque creo que quizás hasta sea mejor recibido, ¿no? Porque aquí hay de repente Río Barrio un montón de opciones o distancias que, bueno, no hay tantos lugares para que No. puedan expresarse y reunirse las mujeres. Claro, suele haber a veces yoga para embarazadas, nada más. Claro, es lo más común. Exacto, yo no hago yoga, pero no doy yoga. No, no, yo creo que es a través del ritmo, que Claro. es del movimiento porque lo viví en mi cuerpo, porque lo compartí así, lo acompaño y también sé que es una forma muy linda de llegar de transitar esta Ujú. etapa. Qué hermoso, ¿no? ¿En qué pasaste la dirección ahí en Bimaco? La dirección de Mimaco es Quenón y Estrada. Miércoles de por medio estamos haciendo los llamados actualmente. A Qué, la tarde también, 4:30 de la tarde. En bien, estos horarios, miércoles. qué Espacio hermoso aire. espacio ahí. Y apenas tenga un nuevo lugar, lo vamos a compartir en redes seguramente. Bien. Bueno, poco se habla de la perimenopausia y la menopausia. ¿Qué necesitan saber las mujeres sobre esta etapa de la vida? ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber que todos vamos a llegar a ese momento. Por más que, por más que nos suene raro, por más que, estoy poniéndole unos palitos acá al fueguito, por más que no querramos llegar,
primero que todas vamos a llegar a ese momento, que podemos llegar de una forma espléndida, que realmente hay muy poco escrito y estudiado, porque la ciencia se ha dedicado a estudiar desde los cuerpos masculinos la información. Entonces no hay mucho estudiado. Lo que sí sucede y está estudiado en la medicina china y también el hindú es que es un momento de una inmensa plasticidad neuronal en la mujer. No es solo que cambia nuestra ovulación y que ya no menstruamos. Eso es un pequeño detalle, así, tiki. Lo que sucede, que eso puede suceder antes o después, es que nuestra fisiología cambia, nuestro sistema nervioso entero cambia. Es muy maravilloso cómo nuestro cuerpo está diseñado. Somos, diría una gran maestra, somos un ser altamente sofisticado las mujeres, porque la sincronía en la que nuestro sistema nervioso comienza a rediseñarse para esta nueva etapa es maravillosa. De repente se hacen barridos de lo que ya no era, es un portal, es un momento portal para que nosotros podamos rediseñar nuestra vida si hasta ahora no lo habíamos hecho. Porque tenemos no solo el tiempo, generalmente, porque ya nuestros niños y maternos ya crecieron, ya cumplimos con un montón de roles. Claro. Y de repente en los 20 o en los 30 estábamos queriendo tener pareja, ya la tuvimos, ya generalmente ya cubrimos un montón de roles. Ya trabajamos, ya hicimos a los 40, 45, 50 ya hicimos un montón de cosas las mujeres. Entonces es una ventana, un portal para meternos en nosotras, para poder darnos el tiempo, para poder dedicarnos a lo que queremos y al compartir, ¿cierto? Claro. Al compartir eso que tenemos para traer. Exactamente. Eso es lo fabuloso y bueno, ¿cómo nacieron los encuentros grupales para la exploración de la plenopausia y qué pueden encontrar quienes participan? Bueno, nacieron hace un par de años con una abuela de una comunidad aquí de Catacuna que estaba por celebrar el Día de la Pachamama en agosto y veníamos hablando de la importancia del útero y de la conexión con la tierra y dice, Nati, ¿no te animás a armar algo? Yo justo, mira, yo tengo algo armado del útero, lo podemos unir. Bueno, la primera vez que lo hicimos, de decir que fue ahí en ese espacio en Catacuna y fue con esa intención, se llamaba Descolonizando Nuestro Cuerpo. Y tenía que ver con eso, unir a nuestro cuerpo para reconocerlo, para poder de ahí reconocer el cambio y de ahí ir tocando algunos temas para que podamos seguir en lo que cada una estaba haciendo, ¿no? Con distintas edades, mujeres de 30, mujeres de 50, mujeres de 40, mujeres de 70, varias edades. Claro. Muy hermoso. Luego le cambié el nombre a Soberanas del Templo y ahora el primer encuentro este año va a ser recién en julio, el segundo sábado de julio, por acá tengo la fecha, a ver si mal no lo tengo, no quiero errarle. Van a ser 4 o 5 encuentros, un encuentro mensual vamos a hacer. Ajá. A ver, sí, acá está. El 17 de julio va a ser el primero. En esta fecha. 17 de julio. El 17 de julio de este año va a ser el primero, exactamente. Y van a ser encuentros donde podemos encontrar eso, un espacio para poder ponerle nombre a eso que estamos viviendo, para poder encontrar que somos todas distintas, que no hay una normalidad para transitar esta plenopausia. No hay algo que a todos nos viene bien, no hay algo que esté mal ni bien, no es que hay hormonas sí, hormonas no, esto está bien, esto está mal, no, hay un montón de alternativas y realmente es la que a vos te deje mejor y más tranquila. Entonces es un espacio para eso, para poder explorarnos, relajarnos, trabajar mucho con el movimiento porque nuestra salud pélvica tiene muchísima conexión con nuestro sistema nervioso.
Claro. Entonces, al mover la pelvis, podemos activar distintos espacios de nuestro sistema nervioso y nos habilita para relajarnos, pensar con más claridad, interactuarnos, explorar, registrar la emoción, para un montón de cosas. Entonces va a tener un poco de todo esto que venimos compartiendo. Tiene movimiento, tiene palabra, tiene juego, tiene canto, Claro. tiene encuentro, presencia y encuentro. Bien, esto va a ser el domingo 17, ¿dónde? Todavía no tenemos lugar, así que posiblemente sea en la sala aire, pero todavía no lo tenemos registrado. Perfecto. Si quieren conectarse con vos, contactarte con vos, son las que lo organizás, seguramente se pueden conectar a través de Instagram, sino también ya vas a pasar tu número. Sí, mi número es 358-4828-573. Entonces que me pueden escribir para ir haciendo la preinscripción. Hay un pequeño cuestionario que tiene que ver con disposiciones de salud y bueno, también de si hay alguna medicalización, alguna cuestión que yo tenga que saber de antemano, por supuesto, para poder acompañar con la mayor prolijidad posible, ¿no? Cuidado posible. Y ahí vamos armando el grupo, tal cual. Bueno, ya vamos a las preguntas finales. Desde Eco de Plumas, también trabajas con medicina textil y productos reutilizables. ¿Qué son los paños menstruales de tela y la lencería absorbente? Bien, la lencería absorbente son todos estos, lo que conocemos como toallitas femeninas de tela. Son los apósitos que los hacemos de tela con un impermeable. Son lavables y reutilizables. Entonces son hipoalergénicos, cuidan la piel, cuidan el bolsillo porque se hace una inversión una vez y de 3 a 5 años te va a durar, no lo tirás, y cuida también el volumen de basura que vamos generando en nuestro paso. Además, es un elemento yo le llamo elevar el ritual de cuidado, porque te permite observarte, ¿no? En esta sintonía de cuál es el primer paso, ¿no? De cómo está mi cuerpo. Bueno, me observo, qué sale de mí, qué color tiene, qué olor tiene, si decimos. Porque con esa información yo tengo un montón para saber cómo estuvo mi mes, cómo está mi alimentación, qué tengo que reforzar, qué me receto a mí misma. Ah, mira, la verdad que estoy re estresada, me receto descanso para este mes que viene. Que ese primer eslabón de medicina que hemos perdido porque ante cualquier cosita o nos medicalizamos o vamos a alguien más que nos diga cómo estamos. No, claro. Pará, detenete, observate. Y todo lo que es los absorbentes fue el primer eslabón que a mí me llevó a los acompañamientos, ¿cierto? Yo en el 2008 empecé con pañales de tela, con absorbentes de piel, y después ahí nomás empecé a hacer los pañitos absorbentes y mucho trabajo en feria, conversación, ¿no? Hace muchos años, hace 16 años era como un mundo nuevo, evangelizar, ¿no? Era la feria y era qué es, cómo se usa, Hoy voy solo a un espacio de feria aquí en Río Cuarto, que es una feria muy hermosa, regional, es Fericambio, que se hace una vez al mes en la universidad, y ahora en julio y en agosto va a ser creería que estamos votando todavía, pero va a ser en el centro de la ciudad, posiblemente en la Plaza de la Juventud. Y ahí, bueno, ya no es lo mismo, no es algo, o sea, ya, mira, la curiosidad es, mira, ¿y cómo se usan? Sí, las he visto, ¿viste? Y a ver, y se acercan de a poquito. Y es una oportunidad para hablar del cuidado, para hablar de la menstruación, para compartir la ciclicidad. Es una oportunidad para conversar de todo eso. Claro, qué hermoso, ¿no? Porque ahora está más abierto. Antes quizás costaba más. Sí, ahora ya se conoce mucho más. Sí, tal cual.
Bien, ¿qué impacto tienen estas alternativas tanto en la salud como en el cuidado ambiental? Primero, en la salud, ya que los descartables de plástico están constituidos con muchísimos químicos. Sí. Tienen aminas, tienen dioxinas, tienen un montón de sustancias que no es que solo por el contacto en sí con la piel generan alguna situación epidérmica, por así decirlo, una alergia solo, no, es más complejo el tema. Esos químicos combinados con la biota vaginal y con las temperaturas vaginales que son altas, generan vapores, Ajá. ¿cierto? Son arrastrados como vapor y van hacia alojarse en lo que es este cervix que hablamos hace un rato antes, Ujú. siendo una de las principales causas de cáncer de cuello de útero, algo que también está médicamente probado con estadísticas muy groseras de la situación. Entonces ya cualquier ginecólogo o ginecóloga le dice a sus consultantes que por favor no usen un pedazo de algodón, usen una gasa, pero que no compren el descartable diario porque el uso continuo es brutal para la situación de la salud de la biota vaginal. Eh, el, otro dispositivo que se utiliza para absorber son los tampones, que también son causantes de un shock, de situaciones de shock dérmico, eh, que generan muchas consecuencias en la salud. De hecho, incluso hay una modelo muy conocida, no se me sale el nombre en este momento, que tuvo una amputación de pierna por las complicaciones a raíz de este shock que tuvo por el uso de un tampón. Pero no es que se le olvidó al tampón adentro, es el uso normal de un tampón. A Claro. ver, entonces, la cantidad de tóxicos que tienen estos algodones y estos geles que absorben y que no tienen ninguna consecuencia favorable para la mujer. La único positivo es que no tienen que lavar, por Claro. decirlo. Sí, Ahora, sí. pero ¿cuál es el cuco del lavado? Porque en realidad lo lava el lavarropas, o sea, es algo que si uno entra en la rítmica, es como el hábito de lavarte la taza que usás. Y bueno, Exacto. a veces uno podrá más vago, menos vago, pero bueno, es un hábito del cuidado. O lavarte las manos cuando salís del baño. Otra vez me lavo las Sí, manos. Y sí, otra vez te lavas las sí, manos, sí, claro que sí, sí. sí, sí. O cortarte las uñas y limpiarte abajo de las uñas, o usarlas largas y limpiártelas abajo, porque, ay, se cortó. Bien, ahí Ivana nos estaba diciendo que bueno poder hablar con normalidad de nuestro ciclo. A ver qué, creo, problemita del internet, Iván. Ahí Nati, a ver si va a volver a unir. Y ya estamos para casi terminar las preguntas. A ver si vuelve a unir Nati y vamos a finalizar ya en breve el, el vivo. A ver, se une y, eh, y, y vamos casi finalizando. ¿Todo bien, Ivana? Muchas gracias por haberte unido. Nati, estamos... El tercer bloque le llamaría, ¿no? Bueno, aquí estamos, a ver cómo pongo. El tercer bloque le pondría yo. Tercer bloque, bueno, aquí estábamos hablando de los beneficios para el cuerpo, de los Sí. apósitos y de la medicina textil, como me gusta llamarle. Ujú. Eh, y para la tierra también, esto que te decía de la mirada sistémica, ¿no? Lo que es a nuestras células, imagínate si eso nos hace a nuestras células, ¿qué le va a hacer a las células de las plantas, a la tierra? Es lo mismo, Exacto. porque somos lo mismo. Tal cual. Entonces, imagínate que estamos usando algo que por 500 años no se va a degradar. Uf, El muchísimo. costo ambiental es muchísimo, tal cual. Sí, sí. Bueno, ahí nos escribía Ivana, no sé si lo llegaste a Hola. leer.
Ahí lo estoy leyendo. Hola, hola Ivana, un gusto, qué lindo verte. Igual le decimos que va a quedar guardado, va a quedar, también lo vamos a compartir en YouTube, así que va a estar por varios lados dando vuelta esta charla que ha tenido muchas personas que se han unido, y algunas han quedado, otras se han ido, ¿no? Del vivo. Así que, bueno, ya para ir eh, comenzando, casi finalizando ya, eh, para quienes desean comenzar a reconocer sus ciclos, ¿cuál sería el primer paso que le recomendás vos, Nati? Mm, El primer paso eh, que sugiero es detenerse, detenerse un ratito de esa rutina, de la vorágine, y detenerse en sí mismas un ratito, ¿no? Eh, y, y observarse, respirar, tratar de respirar suave, respirar, ¿no? Respirar suave, tratar de calmar la rumiación de la mente, no pensar en que voy a tener que hacer tal cosa, no, detenerse, detenerse y observarse cómo estoy ahora, cómo me siento Ujú. ahora, Claro. en el cuerpo, en el alma, en- y, y eso es lo primero, observarse. Bien. Bueno, una pregunta que se me surgió digitalmente. ¿Cómo trabaja la mente con el cuerpo y en las áreas que vos has estado planteando muchísimo? ¿Cómo trabaja la mente allí? Porque muchas veces nos sucede a nosotros los hombres, ¿no? Que cuando andamos muy estresados o muy cargados, se nos bloquea mucho ya desde el chakra raíz. Ujú. Mira, es muy asombroso. Casualmente, este año estoy haciendo una nueva formación, se llama psicobiología y metafísica del útero, y es un enfoque terapéutico y mucho más profundo. Y, y profundizamos muchísimo todo esto que te compartí un poquito de la conexión que tiene la ciclicidad con el sistema nervioso, ¿no? Ujú. Entonces, lo más delicado, lo más influyente, no es cómo, no es lo que vivimos en sí, ¿cierto? No es lo que vivimos, sino es lo que la mente registra de lo que vivimos. Claro. ¿Me explico? No es lo Sí, mismo sí. la vivencia que yo tengo como la percepción que esa mujer tiene de esa vivencia. Porque ahí está la clave. Cómo esa mujer percibe esa vivencia es lo que le va a ir activando, potenciando o incluso bloqueando ciertos, ciertas vías de comunicación que tiene nuestro sistema nervioso con todo nuestro sistema más límbico, ¿no? Todo Ujú. nuestro sentir. Y la Claro. fisiología, ¿cierto? Entonces, hay una interacción muy profunda, muy, muy profunda. Eh, Recién ahora se están haciendo todas las validaciones científicas, por así decirlo, que le gusta a mucha gente. Es algo que seguramente se sabía desde hace mucho y son saberes que están guardados y ahora se están traduciendo, ¿no?, a estos lenguajes más de la academia, Claro. y tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. No solo esto, que es lo que vive la mente, sino que registra la mente de lo que vivió, porque ahí se encuentra una gran clave, ¿no? De cómo podemos eh, bucearnos, ¿no? Meternos o en esos traumas que tenemos, en esos bloqueos, y también cómo podemos reescribir y volver a escribir sobre eso que ya vimos Ujú. que no va, porque Claro. también lo podemos reescribir vías y circuitos en nuestro cuerpo, reescribir circuitos de placer cuando antes hubo violencias, reescribir eh, circuitos de alegría cuando antes hubo una tristeza. Es posible reescribirlas.
Ujú. Hoy se sabe y se ha estudiado y se valida muchísimo que es posible reescribirlas. Entonces, es muy profunda la relación que tiene nuestro sistema nervioso con nuestra ciclicidad. Es un renacer, por lo que puedo entender. Sí, sí, incluso está la posibilidad de renacer, sí, tal cual, tal cual. Claro. Bueno, Nati, ha sido un enorme placer. ¿Cómo pueden encontrarte y acceder a tus acompañamientos, talleres y encuentros? ¿Dónde deben buscarte? Bueno, me pueden buscar y contactar aquí en este Instagram. Ya lo vamos a ir actualizando de a poquito, con alguna página para que sea más directo el modo. Por ahora la agenda la trabajo a través del teléfono 358-48-28573. Es el número personal. Ujú. Voy a atender yo, no tengo bots. Y ahí podemos coordinarnos para un encuentro. Puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser individual, puede ser grupal, ¿cierto? Y también pueden sumarse a las propuestas de presenciales que tenemos aquí en el territorio en Río Cuarto. Bien. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que hoy están aprendiendo y a escuchar y a honrar los ritmos de nuestro cuerpo? Eh, bueno, que nos podamos dar ese regalo de detenernos en el momento apropiado y poder sentir el, los latidos del cuerpo. No solo el latido del corazón, sino también el latido de útero, quienes hemos nacido con él, porque allí está la memoria Ujú. de quienes somos y qué vinimos a hacer. Bueno, Nati, un enorme placer. Gracias por abrir este espacio de reflexión y compartir tu experiencia, tu conocimiento y tu forma tan amorosa de acompañar cada etapa de la vida, ¿eh? Bueno, y aquellos los que se unieron, también los invitamos que se unan o te empiecen a seguir a tu Instagram, y a los que han estado escuchando, bueno, gracias de corazón. Gracias de corazón y bueno, muchísimas gracias a vos, Nati, por haberte sumado a esta propuesta y haber compartido tu gran saber. Muchas gracias, Johnny, a vos por tu sensibilidad, por el compartir, conocernos, ¿no? En estos hermosos círculos de mujeres en conexión que suceden, que son para todas las personas. Y Ujú. bueno, gracias por tu sensibilidad en estos temas y en todos los temas que hacen a la feminidad y por el espacio. Es Gracias. muy valioso que todos también, todos los hombres puedan recibir y compartir las reflexiones. Claro, y a quienes nos han empezado a seguir también, les dejamos una invitación que se escuche en su cuerpo y honrar los ritmos y abrazar cada transformación como una oportunidad de crecimiento. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo Gracias, día. Chao. Gracias, gracias, Nati. gracias, Johnny. Muchas gracias. Bueno, gracias porque nos han acompañado, porque cuando nos permitimos ser auténticos y dar voz a nuestra verdad, comienza el camino hacia una vida más consciente. Gracias por acompañarnos una vez más. En Sé Voz con Vos nos encontramos muy pronto en otro episodio, seguramente con alguien que nos venga a dejar una gran enseñanza. Muchas gracias a todos los que se unieron. Será hasta la próxima.